bienvenidos al programa 1000 de Buscadores de la Verdad. Los próximos 10 podcasts serán la serie Oro, no debes perdértelos si quieres ser un buscador. Serán audios que van a sorprenderte, algunos nuevos y otros antiguos muy desconocidos. Prepárate para salir de la Matrix, ponte cómodo porque el viaje acaba de comenzar. Your wind-up girl is going to burn out. Un paso más hacia la verdad. It's the last crooked mile I will walk 0% de subordinación a gobiernos y lobbies. for you. It's the last dirty joke to make you smile. Y 100% de información veraz. Conduce un técnico preocupado. Hola, bienvenidos una vez más al canal de Buscadores de la Verdad. Y esta vez, como os había prometido, pues tenemos aquí a un invitado especial de los que os gustan mucho. Tenemos aquí a Pedro Bustamante. Hola, Pedro. Buenas tardes. Hola técnico, un placer estar contigo y con todos los oyentes. Un gusto otra vez charlar contigo y nada, aquí desde Berlín, más fresquito que creo que Sí. por ahí por España, pero bien. Pues nada, es un placer, ya te digo, tenerte aquí. La otra charla que tuvimos gustó bastante a la gente. Es verdad que hay gente que ha criticado un poco porque vienen a decir que hablando de los términos que hablábamos de iniciación y de ser profano, ser iniciado y tal, pues como que estamos dando pie a todo el tema de la New Age. Y bueno, la gente que me siga pues sabe que yo estoy absolutamente en contra de la New Age y del satanismo, pero que es cierto que para estar bien informado y para saber los planes de estas élites psicópatas que están arriba del todo, pues una de las cosas que hay que hacer es leer los libros que escriben, ver los programas que realizan y estar al tanto de sus planes a través de lo que ellos mismos nos dicen y de lo que nosotros con nuestra intuición y nuestros métodos de investigación pues logremos atrapar, ¿no? ¿No crees, Pedro? Técnico, déjame un segundito, perdona, luego lo cortamos. Déjame Sí. comprobar porque es que estoy viendo un botón aquí que igual no está grabando bien. Un segundito. Perdona, es que lo podía haber hecho antes, pero no me he dado cuenta. Como he estado hablando. A ver, aquí lo que tengo es que se puede... Vale, se está grabando bien. Se graba bien, ¿no? Vale, técnico, se está grabando bien, disculpa. Nada, lo que... Podemos seguir, luego lo corto, Sí. yo lo empalmo. Luego se corta. Que Vale, nada... entonces, ¿me escuchas, técnico? Sí, perfectamente. ¿Me escuchas, técnico? Sí, perfectamente. ¿Técnico? ¿Estás ahí? Ah, sí, perdona, es que tenía el micro en apagado. Vale. Para Vale, no molestar. Vale, que... A ver, ahora te he perdido un poco. ¿me oyes? Sí, ahora sí. Ahora me oyes, vale. Que digo que no te preocupes, que yo luego esto lo corto. Prefiero asegurarme de que lo está grabando bien, ya lo está grabando bien por las dos vías. Y seguimos si quieres. Pues no sé exactamente lo que te había preguntado, pero... Sí, yo me acuerdo. Empiezo yo. Vale, ya. pues empieza. Pues, a ver, yo creo que me acuerdo de lo que hablamos en aquel programa y recuerdo que decía yo que nos hace falta una cierta autoiniciación, ¿no? De cierta manera. Sí, Porque como el sistema de poder, de lo que yo denomino el poder religión en la sombra, en definitiva es una trama compleja que está detrás de los distintos frentes que tenemos. ¿No? Esa estructura del poder religión real en la sombra es por definición de corte iniciático, de corte, digamos, simbólico. Ellos trabajan con símbolos, trabajan con mecánicas de
de complejas significaciones y variadas significaciones. Cada símbolo tiene distintas significaciones y hasta el punto de la inversión simbólica, ¿no? De la que hablo en uno de mis libros. Entonces, necesariamente hay que pasar por una cierta autoiniciación. A mí no me interesa la iniciación formal, no me interesa la masonería, no me interesa tampoco la New Age. Sabemos que viene de ahí, viene de la Lucis Trust, viene de Blavatsky, etcétera, ¿no? Sí, de la teosofía, sobre todo. Efectivamente, de la teosofía, y es, como tú has dicho, satanismo blando. La New Age es satanismo blando para masas, ¿vale? O luciferismo blando, ¿no? Que para mí son lo mismo, ¿no? Pero entonces sí que es imprescindible conocer un poco esa mecánica, porque es necesario conocer esas inversiones de símbolos. Digamos que es un terreno muy resbaladizo, por definición, porque por eso son tan poderosos, porque trabajan con mecánicas de ocultación parcial, ¿no? Hay una idea del velo de Isis, donde determinadas cosas se muestran y no se muestran, las comprende determinada gente, pero no las comprenden otros. Es decir, es una mecánica muy compleja, hay que reconocerlo, y muy depurada, y que se ha venido utilizando hace milenios. Pero para mí es prácticamente la única manera de llegar más o menos a identificar cómo funciona este sistema, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, es necesaria una cierta iniciación, pero es una iniciación, ¿entiendes? Es complicado pero es un poco así, ¿no? Sí, es una cosa, por ejemplo, a ver si encuentro cuando hablas tú, por ejemplo, de que en el libro de Aleister Crowley, el libro de la ley, ¿vale? Por ejemplo, ahí él ya nos habla de las diferentes eras, ¿no? De la era de Isis, la era matriarcal, ¿no? De la era de Osiris, la era patriarcal en la que estamos ahora actualmente, y la era de Horus, que es esta androginización que están pretendiendo hacer las élites, ¿no? Y a la que nos lleva, pues, el transhumanismo, ¿no? Pues, claro, el Aleister Crowley sabemos que era un satanista, sabemos que era un mago negro, que a su vez trabajaba para estas élites y tal, pero lo que está reflejando en ese libro, que podemos considerar satánico porque lo ha escrito un satanista, pues es la realidad, o lo que estamos viendo como real, ¿no? Entonces, ¿es malo haber leído a este señor y saber que esta gente opinaba de esta manera? No, yo creo que, a ver, es que esas distinciones del mal y el bien para mí son muy simples, muy maniqueas. Sí. Yo parto de la base, o sea, yo tengo una visión muy pesimista sobre el sistema y creo que el sistema no se puede cambiar. Que hablar del sistema, en cierta manera, lo refuerza, o sea, que poniéndome, digamos, en el lado del abogado del diablo, nunca mejor dicho, es posible que los que efectivamente hablamos de satanismo lo estemos reforzando paradójicamente, ¿no? Sí. Todo esto es muy paradójico, ¿no? Y yo tengo incluso posiciones muy contradictorias, ¿no? Y quizás lo más sano era que nos vayamos a disfrutar de la vida, de los amigos, de la naturaleza o de lo que a uno le guste o de la cerveza, me da igual, lo que cada uno quiera, y despreocuparse del mundo, ¿no? Quiero decir, cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Para empezar, yo no estoy aquí para decirle a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Yo me meto en esto porque me interesa, ni siquiera quiero cambiar el mundo y ni siquiera quiero, como dicen algunos, tenemos que cambiarlo, cuanto más gente pensemos así, le daremos un vuelco al sistema, no sé qué. Yo parto de una posición pesimista, pero también creo que realista, de que es muy difícil cambiarlo. Yo si me meto en esto es por interés de investigador, básicamente, porque me lo paso bien trabajando con los símbolos, conociendo cómo funcionan las cosas y ayudando un poco, pero creo que muy poco, ¿entiendes? Ya sé que lo que estoy diciendo puede sonar muy derrotista y muy pesimista, pero creo que es la posición de alguien bien informado que es realista, ¿no? Claro, es que entonces, ya respondiendo a tu pregunta, ¿es malo o no es malo? Yo creo que digamos, no leer el Aleister Crowley o no leer el Mein Kampf de Hitler o no leer, no sé, sería como decir, no leer, ya estúpido, que tenemos que conocer cómo piensan, tenemos que conocer cómo trabajan. Sí, pues, otra cosa es que luego tú lo utilices, ese método, ¿no?
nosotros sabemos cómo son los satanistas, pero no somos satanistas, no hacemos rituales ni violamos a niños, ¿no? Pero sí es necesario comprender cómo ellos trabajan, ¿no? Por lo tanto, no es malo, ¿no? No es malo, ¿no? Es necesario, de hecho, es necesario. Yo hice un experimento ahora hace poco en Twitter. Una cierta realidad. Hice un experimento hace poco en Twitter publicando una frase de Hitler que sale en Mein Kampf. Sí. Y es una frase que si la lees, pues cualquiera la apoyaría. Una frase que cualquier persona de izquierdas la apoyaría, ¿no? Y efectivamente mucha gente de izquierdas retuiteó ese tuit y tal. Y yo le iba diciendo a la gente que me decía que era una frase de Mein Kampf y tal, de Hitler, que no dijera, para que la gente, para seguir el experimento sociológico hasta ver dónde me llevaba, ¿no? Y pues eso refuerza lo que tú estás diciendo, que realmente en cualquier libro, en cualquier escrito, podemos encontrar alguna cosa que sea interesante una vez que partimos de la base de tener nuestro criterio propio y no dejarnos seducir por cualquier cosa, cualquier locura que escriba cualquier persona, ¿no? Ahí me dicen, por ejemplo, me preguntan que cuál sería el criterio en base al que juzgar, ¿no? Que cuál sería la verdad. No sé qué opinas tú al respecto, Pedro. A ver, yo soy partidario de manejar, digamos, fuentes. Cuando te digo fuentes, te digo también conocer experiencias, escuchar a gente, haber vivido cosas variadas en distintos espectros políticos, sociales, ideológicos, culturales. Y yo soy un español que ha vivido en Reino Unido, que ha vivido en París, que ha vivido en Alemania, que habla 3 idiomas bien y 4, el alemán es difícil, sí, y 4 medio bien, ¿no? Soy una persona y manejo fuentes académicas y manejo conspiranoicos. Yo creo que hay que conocer lo máximo posible, porque precisamente lo que tú decías, esa idea como del tabú, ¿no? De lo políticamente correcto, ¿no? Sabemos que es cómo funciona nuestra sociedad hoy, ¿no? Tanto en el ámbito, digamos, más general de la sociedad en general, que cuando escucha determinada palabra, ya se bloquea, ¿no? Sí, vamos a peor. Y vamos a peor. Funciona como que... Claro, porque es de lo quieren que sea así, o sea, está muy bien pensado el mecanismo, es el viejo mecanismo de siempre del tabú, de que cuando se dice algo es tabú, esto ya, digamos, te apesta, te convierte en un apestado, porque has dicho, ¿no? Y eso funciona a distintos niveles. Por ejemplo, en la academia también sabemos que funciona. En las academias, si uno en determinado contexto no dice determinada cosa o dice algo mal dicho, automáticamente todo tu discurso queda anulado, ¿no? Y tú te has convertido ya en alguien completamente fuera de que te tomen en serio, ¿no? Porque acaba siendo un mecanismo de programación mental donde se trata de que cualquiera que ofrezca una perspectiva exterior a cualquier ambiente sea demonizado, ¿no? Ya te digo eso, tanto en la academia, por ejemplo, en el mundo del género es evidente que están trabajando con esa lógica, ¿no? Tiene que haber discursos muy, muy ceñidos a determinados términos, en cuanto a los micromachismos, hay es una dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Frente a eso, mi opción, y yo creo que la tuya también, es, aunque acabemos moviéndonos en ámbitos muy reducidos, porque podemos hablar con poca gente, porque poca gente, digamos, no se bloquea al escucharnos, ¿no? Incluso a lo mejor alguna de las cosas que dice, bueno, pues es una locura, pues basta, no le hago caso. A lo mejor luego después a lo mejor dice algo interesante, ¿no? Porque precisamente como es alguien libre, como es alguien que está diciendo lo que piensa, como es alguien que no trabaja para nadie, ¿entiendes? Pues a lo mejor hay algo de espontaneidad, algo de vida y en su discurso, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va quedando muy poco de eso, ¿no? Yo creo que gente como yo y algunos pocos más, pero pues bueno, mientras nos dejen, pues aquí estaremos, ¿no? Contando cómo vemos las cosas, ¿no? Somos pequeñas islas, lo que va quedando por ahí. Te preguntaba esto, ya te digo, porque hay gente que señala que si se puede construir algo en positivo solo señalando y especulando sobre esta gente de las élites que realmente lo que hacen son adoradores de Satán, ¿no? Del demonio, ¿no? Entonces,
hay gente que se considera o es practicante, ¿no? Son religiosos, tanto sea de las religiones principales o de otras, y creen que simplemente por señalar a esta gente pues no se saca nada bueno, como que estamos dándole pie a que sean más famosos y más conocidos y tal. Pero yo creo que no es así porque, por ejemplo, hablamos de los Illuminati, y los Illuminati son una cosa hoy en día que cualquier chiquillo de colegio sabe lo que es un Illuminati o cree saber lo que es un Illuminati, y sin embargo pues te das cuenta de que lo que saben es a través de los medios de desinformación que están ahí precisamente para encubrir la realidad que se oculta y de la que tú hablas en tus libros, ¿no? Y en tus vídeos sobre este tema, ¿no? Entonces yo creo que no está mal de que hablemos sobre estos temas siempre desde la corrección de que cada uno luego investigue y profundice y tenga sus propias creencias, y obviamente yo creo que una persona que esté con los pies en la tierra no se va a poner a hacer una ouija porque estemos hablando sobre lo que hacen esta gente, ¿no? Creo yo. Pues es un tema muy difícil. Yo creo que planteas un tema muy difícil, ¿no? Yo creo que, es decir, yo creo que tiene que ver con cómo se plantea cada uno la vida, ¿no? Y el nivel, digamos, de combatividad, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, yo, por ejemplo, soy una persona muy guerrera, en el sentido muy, muy, muy rebelde, en el sentido más, creo, mejor del término, más de una rebeldía intelectual, una rebeldía del trabajo, una rebeldía y yo siempre me he llevado mal con mis jefes, no porque fuera un vago, sino que yo siempre quería hacer las cosas mejor, y al final, entonces al final he terminado pues tirando por cosas que tengo que hacer yo, propias de mi investigación, sin que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿no? He tenido mucha iniciativa y otras personas pues a lo mejor les interesa más construir cosas, construir en el sentido de construir su vida, de construir su familia, de construir un grupo donde hacen cosas, y me parece también estupendo. Yo tengo un carácter más de investigador, más solitario, más etcétera, ¿no? Y entonces no sé hasta qué punto mi investigación le ayuda al sistema o al contrario, o le hace daño al sistema, ¿no? En realidad, como decías, al final es difícil saberlo, ¿no? Y los que, por ejemplo, exponen el MK Ultra de manera como muy concreta en cuanto a cómo funciona la programación mental, siempre lo dicen, ¿no? Dicen, cuidado, no queremos que esto sirva para precisamente, ¿no? Porque toda herramienta tiene ese doble filo, puede ser usada para el bien o para el mal, para construir o para deconstruir, para etcétera, ¿no? Es un tema muy delicado. Yo no tengo del todo una formada, y si acaso mi estilo al enfrentarme a estos temas es ponerle a esta investigación que yo hago un carácter muy propio, muy creativo, muy en algún punto incluso delirante en el mejor sentido de la palabra. Trabajo con el arte, lo sabes. Sí. Son buenísimos tus collages. Gracias. Hago también a veces performance, ¿no? Hay gente, por ejemplo, de mi canal que me critica y se borra, ¿no? El del mantra de la actualidad fue buenísimo. O sea que también, y yo sé que hago el ridículo y me da igual, ¿no? Lo que te quiero decir es que ante esta disyuntiva de exponer el sistema de manera ahí como muy profesional, como muy rigurosa y tal, es muy respetable, ¿no? Cada cual tiene su estilo, ¿no? Y todos en el fondo nos complementamos, nos alimentamos unos de otros, ¿no? Pero mi estilo particular ante esta disyuntiva es ponerle emoción, ponerle un punto de locura, de espontaneidad, de un cierto caos, de no dejarme, ¿sabes? Incluso que no me preocupe que la gente no me entienda, porque en cierta manera pues hace las cosas más atractivas, ¿no? Porque obliga al oyente a hacer un esfuerzo por entender, a que no se lo des todo mascado, ¿no? Y por otro lado hay que ser realista, también nos protege un poco porque un discurso más esotérico
no te voy a engañar, lo comentábamos antes en off, fuera de grabación. También nos protege porque mientras seamos minoría, sé que esto puede sonar raro, pero ya te digo, soy muy sincero, mientras seamos minoría, el sistema nos hará existir, ¿no? Y esa es mi opción. Es decir, yo no pretendo cambiar el mundo. Yo hago esto porque me lo paso bien, porque me interesa, ¿sabes? No, el sistema está claro que va en contra tuya en cuanto se dan cuenta de que puedes tener la capacidad de entorpecerle en algún aspecto. O sea, cuando entraron en mi casa la policía de delitos telemáticos, realmente lo que había detrás de todo eso fue ni más ni menos que buscar al hacker que me estaba ayudando. O sea, el hacker que se prestó a empezar a sacar información y tal, y realmente fue lo que ellos buscaban. Y yo sé que, por ejemplo, una grabación que tenía de esta policía, de estos policías, fueron ellos mismos los que entraron en mi móvil, ¿vale? Y con un programa de hackeo, pues me borraron esa grabación de mi móvil. O sea, y yo lo vi mientras que me lo estaban haciendo y no pude hacer nada. O sea, fue absolutamente alucinante. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que el sistema tiene estos medios coercitivos, tiene a la policía, tiene al sistema judicial para hacerle el trabajo sucio, para que ciertas cosas no salgan a la luz, pues claro, hablar de esto ya es peligroso. Entonces, hay mucha gente que te rehuye simplemente porque cree que se va a meter en un problema por simplemente retuitearte un tuit. O sea, es alucinante el grado de temor al que han inducido a la población, que es al final es lo que dices tú en tu libro, ¿no? Que es una programación blanda que están haciendo a la gente, pero que es muy efectiva, porque tienen todos los medios del mundo. O sea, el sistema hoy en día, a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de cientos de cosas, de la propaganda que vemos por la calle cuando vamos caminando, pues te llevan en volandas hacia donde ellos quieren y te ponen el foco en una situación concreta, y sin embargo no te hablan de que hay 3.000 niños que han desaparecido de España, por ejemplo, ¿vale? En los últimos años. Entonces, o los 10.000 que han desaparecido inmigrantes, niños inmigrantes menores de edad, de toda esta inmigración que hemos tenido, de la guerra de Siria y, bueno, lo que dicen que se ha organizado por allí. Entonces, claro, es muy difícil. Esos son datos de Europol, creo sí, recordar. De Europol. Pero yo sospecho que también es una cortina de humo. Sí, sí. Trabajan con... Hay cifras que no sabemos. Sí, no, lo que está claro es que yo, por ejemplo, publiqué la imagen de estos 10.000 desaparecidos de la agencia de comunicación de la Unión Europea, o sea, de la Eurocámara, que tiene una agencia de comunicación, o sea, más oficial que eso ya es imposible, ¿no?, de publicar nada. Y sin embargo, pues no tuvo ninguna repercusión mediática. O sea, tienen un lavado de cerebro la gente absoluto, ¿no? Que es una de las cosas que quería tratar contigo, que es lo que ha elegido la gente, que tratemos, que es cómo logran ellos, esta gente, estos magos negros, cómo nos logran que estemos completamente adormecidos y no hagamos nada, no nos movilicemos, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Pues yo creo que cuanto más lo intento comprender, más me voy dando cuenta, y ahora yo estoy tendiendo a investigar más investigaciones más históricas y de fondo, por ejemplo, determinados fenómenos como el de los templarios, etcétera, ¿no? Encontrar este tipo de historias, ¿no? Creo que en el fondo la mecánica que utilizan no ha cambiado tanto en el fondo desde hace mucho tiempo. La dominan mucho, saben muy bien. Yo creo que el centro de poder es el Vaticano con sus distintas órdenes y con sus distintas. Yo creo que y en ese sentido es importante esto porque es el poder de los últimos 2.000 años o 2.500. Tienen la biblioteca secreta del Vaticano, etcétera, ¿no? Es decir, tienen hay un
Y entonces, claro, van jugando, es decir, ellos en el fondo son los que saben cómo se maneja el bien y el mal, cómo se moviliza a la población hacia una posición, hacia otra, cómo se demonizan a determinadas figuras, cómo se consigue que alguien se convierta en un apestado. Antes hablabas tú de eso, ¿no? Cómo se trata de convertir a alguien en un apestado, lo digo con todo el cariño. Sí. Porque la gente dice, mira, este tal, y entonces es la lógica del contagio, es la lógica de la peste. Por eso el término es muy oportuno, ¿no? Cuando se producían las pestes, ¿no? Y en los momentos de crisis económica, y además es posible que fueran inducidas, ¿no? Porque aunque no tuvieran los medios de hoy, pues había otros. Pero la mecánica era la misma, ¿no? Aparece la peste y entonces todo el mundo se mete en casa, no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo, también lo que hablábamos de los 10.000, ¿no? También hay un mecanismo psicológico de la tolerancia, ¿no? Bueno, pues hay 10.000, bueno, pues ya está, pues el mundo es así, no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces van jugando con toda esa psicología de masas, donde al final, como tú decías, nos van llevando a todos a un determinado estado de cosas donde se acaba normalizando pues que los niños desaparezcan y no pasa nada. Donde uno ve y ve y ve. O sea, también hay una cierta guerra psicológica de desgaste, ¿no? De que tanto, y yo creo que en eso también nosotros no sé hasta qué punto estamos colaborando o no, porque es muy difícil saber, ¿no? Porque al final eres un granito de arena en el sistema, ¿no? Pero tanta exposición del mal, tanto hablar del mal, tanto no sé qué, quizás genera la reacción contraproducente, ¿entiendes? Como de... Sí, van normalizando un poco. Claro, como de inmunización a ese mal, como de tolerancia a ese... Pues el mundo es así, no se puede hacer nada, ¿no? Y entonces acaba siendo muy complejo, ¿no? Acaba siendo muy complejo y esto no es tan fácil, no es blanco y negro, y mucho menos es lo que nos cuentan algunos de ya la semana que viene ya vamos a exponer a todos los pederastas, se va a acabar esto y ya va a comenzar un orden meritocrático, ¿no? Todo eso que nos dicen algunos. ¿Qué va? Y ahora con Internet, claro, es que los vamos a exponer porque ya están a punto de caer, ya está cayendo no los malos y no sé qué. En fin, yo creo que si somos más realistas es muy difícil esto también. Y muchas CIOPs que parece que exponen, en realidad están fomentando, ¿no? Sí. La gente también es que no contrasta nada, porque, por ejemplo, esta noticia que ha salido esta semana en La Vanguardia, que hablaba del atentado de las Ramblas de Barcelona, y te sacaban la furgoneta con el cristal delantero roto, cuando hay vídeos y hay fotos de bastante primer plano de esa furgoneta que quedó aparcada en ese mosaico de Joan Miró, que relaciona la inmigración también con todo el tema del terrorismo, y justamente se ve que no tenía el cristal roto, y te sacan ahora este engendro que han sacado, esta especie de vacuna, ¿no? Para que te lo vuelvas a creer, el tema de ese falso atentado de bandera falsa. Y la gente no es capaz de ver eso, o sea, una cosa tan evidente, ¿sabes? Pero porque al final, claro, es que le descolocas, a la gente le empiezas a descolocar todo, ¿no? Y le haces... Pero es que eso es una cosa que debería de chocarles instantáneamente. El otro día publiqué yo un tuit con una foto que se ve que el cristal no está roto, el cristal delantero, y la foto que sale en HD a lo bestia de La Vanguardia y tal, con el cristal roto. Y es que es algo que salta a la vista. O sea, en una de las zonas más videovigiladas de toda España, y no tenemos ni un vídeo de cómo se bajó el terrorista de la furgoneta. O sea, es que se ríen de nosotros de una manera... Esto, técnico, es como, tú imagínate que tú tienes tu habitación ordenada, ¿vale? Tú tienes tus papeles en tu sitio, la ropa en el armario, lo tienes todo ordenado y ya, pues, bueno, vives más cómodo con las cosas ordenadas, la ropa sucia está en el cesto de la lavadora, la ropa limpia está planchada, ¿no? Entonces, de pronto entra el vecino y te lo descoloca todo. Entonces, te muerto, ¿no? Porque ya te hace perder tiempo y luego te pones la camisa y resulta que estaba sucia y te descoloca la vida, ¿no? Sí. Pues es exactamente lo mismo. Cuando tú llegas a tu hermano, o a tu primo o a tu amigo y le dices que las Torres Gemelas fue una demolición controlada y que seguramente no había aviones, porque seguramente eran holografías o eran... Sí. Truco de cámara.
entonces es como que le descolocas la habitación, porque entonces incluso aunque tenga la mejor voluntad, te diga, sí, entonces, ¿sabes? Entonces, ¿quién fue? Pero si no era Bin Laden. Entonces, una cosa va llevando a la otra, ¿sabes? La camisa sucia, Sí. le lleva la camisa limpia, los papeles doblados, le lleva, ¿entiendes? Entonces le acabas descolocando de la habitación, se acaba cagando los muertos, y en el fondo es lógico, ¿no? Que te acabas convirtiendo. Y en el fondo es lo mismo a lo que volvíamos antes, cuando de pronto alguien habla demasiado de algo que está metido en el cajón, que está metido en el... Porque todo esto es programación mediante trauma, que funciona como los cajones cerrados con llave, ¿no? Entonces, cuando tú abres un cajón y sacas algo y lo descolocas y tal, pues todo el sistema, en general, ¿no? Las masas críticas dicen, joder, ¿este tío qué viene a decir? Si, bueno, pues si lo de Alcácer fue Ricard, y ¿para qué nos van a contar? ¿Entiendes? Entonces, en el fondo es muy lógico, ¿no? Es que es evidente, ¿no? Sí, tienen... Parece que soy un pesimista y un derrotista, pero es que es... El problema es que cuando te das cuenta de... A ver, se me va hasta el volumen de la grabación se va solo, sin moverlo yo. Cuando te das cuenta de que... A ver, que está grabando ahora, fatal. Cuando te das cuenta de que intentas despertar, entre comillas, a alguien, ¿no? Como tú bien decías, y lo que consigues es todo lo contrario, que se aferre más a las creencias que le han inoculado desde la televisión y los medios oficiales y tal, pues la verdad es que es una cosa triste y que te tira para atrás y que no le ves sentido, pero es así. Entonces yo he llegado a la conclusión de que solamente hay que hacer, como decía el proverbio árabe, pues darle un vaso de agua al sediento cuando te lo pida. Si no te lo pide, no le des nada. Y no le des de repente toda la botella porque al pobre lo vas a ahogar. Entonces hay que ir poco a poco. O sea, la gente tiene, pues eso, que autoiniciarse ella misma, porque yo me he dado cuenta de que hay algo de repente que no lo dice un conspiranoico, como nos podemos considerar algunos, no. Sale algo por televisión o lee algo o ve una foto y de repente algo hace clic en su cerebro y se da cuenta de que, hostia, pues esto parece que no es como me lo habían contado, ¿no? O de repente alza la vista y todas estas fumigaciones son generalizadas que tenemos todos los días y que yo creo que es una de las causas más importantes para que la gente esté tan aborregada y no se dé cuenta de nada, pues mira para el cielo y se da cuenta de que efectivamente eso no es normal, que lo que le están contando por la televisión, el meteorólogo, de que eso son nubes normales, pues no son tan normales, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza, la fe de que cada vez va a haber más gente que ella misma se va a ir dando cuenta y de que tenemos que estar algunos medios pues ofreciéndoles, digamos, esa información para que puedan contrastar y puedan ir a buscar la verdad, porque yo estoy harto de ver fakes y de ver cosas falsas por las redes y siempre que veo algo lo intento combatir. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una cuenta ahora en Twitter que se llama Maldito Bulo y yo no sé la cantidad de bulos que les he dado para que ellos se den cuenta y lo publiquen y tal, y sin embargo, como son bulos, algunos de ellos que políticamente es correcto que siga eso siendo un bulo, pues estos bulos ellos no lo tocan. El otro día, por ejemplo, les mostré uno de que salía una pancarta donde supuestamente estaban pidiendo de legalizar la pedofilia y tal, ¿vale? En uno de estos desfiles del orgullo gay, de Costa Rica, era un desfile de Costa Rica. Y era mentira, o sea, era una manipulación de la fotografía y tal, y era mentira. Y se lo enlacé para que Maldito Bulo lo supiera, con la página donde estaban las fotografías originales, con los tweets míos donde había ido y había metido la fotografía en Fotoforensics para ver si había sido manipulada con Photoshop, etcétera, etcétera. Y los tíos ni siquiera me nombraron, o sea, se hicieron, ese bulo sí que lo sacaron porque ese sí que va con el sistema, que es no darse cuenta de que todo el tema de la homosexualización que estamos teniendo, que estamos sufriendo, la transgenerización, todo esto va, como tú bien dices en el libro, pues a llevar al humano a esta era de Horus, ¿no? A eliminar la maternidad
natural, pues sí que lo sacaron. O sea, ellos lo sacaron porque ellos no quieren mostrar esa otra parte, pero sí que quieren mostrar de que la pedofilia supuestamente no tiene nada que ver con estos movimientos del LGTB y tal, ¿no? Pero lo sacaron sin ni siquiera decir que lo habían leído, de que lo había publicado yo, ¿no? Entonces te das cuenta pues eso, de que la gente pues está completamente engañada, que a todos no la pueden meter, a mí el primero, me la han metido más de una vez, doblada, con alguna información, pero tiene que haber algunos, aunque no digamos todo lo mismo, pero tiene que haber algunos sitios donde la información sea un poco más fiable, ¿no? Porque si no estamos perdidos. Pues a ver, yo es que parto de la base de que la verdad como tal es tan terrible que en realidad no se va a saber nunca determinadas verdades, ¿no? Y yo creo que como funciona el sistema y con lo que trabajan las élites que controlan el sistema, que digamos que es una lógica, como tú sabes, piramidal, sí, pero al mismo tiempo ellos tienen que recuperar los movimientos de base. O sea, que es una especie de lógica como de abajo arriba, ¿no? Es muy importante ellos que movilizar a las masas, que en definitiva es la energía que mueve, y ellos generan una revolución con muy poquitos, ¿no? Eso lo decían los Lenin, lo decían los Alan Weishaupt, los Illuminati, ¿no? Hay que muy poquitos, ¿no? ¿Cómo lo llamaban? Una minoría actuante o algo así utilizaban el término, ¿no? Una minoría muy pequeña pero que mueve a las masas, ¿no? Entonces, pero al final, en cuanto a la noción de verdad y a la noción de mentira, yo creo que son polos, pero donde por definición las verdades no se van a saber nunca. Es decir, ¿vamos a saber si existió Jesucristo? Yo creo que no, porque es difícil. Por definición, es decir, y sin embargo, ¿cuántas representaciones de Cristo, cuántos textos que hablan de Cristo, de distinto tipo, de libros canónicos, libros apócrifos? Sí, pero te pones a rascar y ves, por ejemplo, que la representación de Cristo crucificado con los 3 clavos y tal es una cosa ya del siglo X para adelante. O sea, claro, cuando ves ese tipo de cosas te das cuenta de que nos han contado una milonga, ¿sabes? Y ya te pones a analizar y ves que el clavo significa la letra Bab judía, el número 6, la V. Entonces, pero claro, tienes versiones para todos los gustos, porque los gnósticos decían que en realidad no se sacrificó, ¿no? Que había otro, ¿no? Que el verdadero Cristo no se sacrificó, y otros dicen que tenía un gemelo, ¿no? Leonardo da Vinci decía que había un gemelo. Otros dicen que la cruz en realidad no era... En fin, lo que te quiero decir es que al final, por una supuesta verdad, que por definición no la vamos a encontrar nunca, porque vete a saber quién la supo y dónde está enterrada, ¿no? Comparada con los cientos de miles de fuentes que nos hablan de esa verdad, con más o menos, es una mecánica donde lo menos importante aquí es la verdad, ¿entiendes? Y así es como funciona todo el sistema. Todo el sistema es un sistema de creación de creación de ficción, de creación en los distintos ámbitos, en el ámbito literario, en el ámbito histórico, en el ámbito artístico. Es decir, se representa, se interpreta, se hace exégesis de una supuesta verdad, pero en última instancia la verdad es lo menos importante, porque como nos movemos todos, es por esas representaciones simbólicas que se refieren muy lejanamente a la verdad, ¿entiendes? Por lo tanto, así es como funcionamos, ¿no? Al final, lo que funcionan son unas masas críticas que más o menos se creen una cierta representación, y creen más o menos que hay una cierta cercanía a una supuesta verdad entonces, así es como acaba funcionando todo, ¿no? Lo que está... No solo pero también en cosas más cercanas como de hoy, ¿sabes? No solo de Cristo, ese es un ejemplo, pero por lo tanto, por definición, yo ya renuncio a saber la verdad y más bien me interesa comprender esa mecánica de ocultación de la verdad, ¿no? También es que esta gente que está arriba del todo, que sabemos, eso sí que lo podemos saber, que son satánicos y que están detrás de todo esto,
lo que utilizan, por ejemplo, es el solipsismo, que es la negación de que existe la verdad absoluta. O sea, el hacer que cualquier cosa es relativa, que no existe la verdad absoluta, es uno de los métodos más poderosos que tiene esta gente para encauzar a las masas. ¿Me entiendes? Porque Claro. esa verdad, por ejemplo, que conocemos muy bien de que ahora mismo posiblemente se esté realizando algún ritual en algún sitio por ahí con algún niño y lo estén sacrificando, pero que esa noticia no va a salir en ningún medio de comunicación porque muy posiblemente ese niño haya sido secuestrado o haya sido incluso criado a posta para ser sacrificado, pues si no lo conoces, no puedes decir que una cosa es cierta o no es cierta. Es como cuando, por ejemplo, salió esa supuesta broma de ese ritual ahí en el CERN, en Ginebra, con el tema de que estaban haciendo un ritual a las 3 de la mañana allí, unos estudiantes y tal que iban de intercambio, ¿no? Y que salieron allí a hacer un ritual con túnicas y como que sacrificaban allí a una chica, ¿no? A los pies de la estatua de Shiva. Bueno, pues la verdad que se puede ocultar detrás de eso sí que puede ser de que fuera simplemente una broma, pero cuando penetras más en las capas de cebolla, pues te das cuenta de que hay muchas cosas muy, muy oscuras en todo el tema del CERP, en todo el tema de la ciencia, digamos, de alto nivel, ¿no? Y eso sí que es una verdad, ¿sabes? Sin embargo, la gente se queda con esta verdad que es la que promocionan en YouTube, ¿no? Y la que tiene 20 millones de visualizaciones. Sin embargo, la otra, el vídeo que va al grano, desvelándote una cosa más interesante, pues se queda en 100 visualizaciones o menos, ¿no? Y entonces es la Lo que forma. pasa que, claro, yo creo que has dado en la clave. Yo creo que eso fue una operación de desinformación del propio CERN, ¿no? Porque evidentemente en el CERN no se mete cualquiera con el nivel de seguridad que hay, ¿no? No nos creemos que esto que nos cuentan de que fueran unos becarios y entonces van allí y hicieron una gamberrada, yo no me lo creo. Y es un ejemplo muy bien traído porque justamente es lo que tú dices, no es una verdad, no, es verdad que ha pasado y es verdad que lo han grabado las cámaras. Y proporciona un sustrato, digamos, concreto para que la gente se agarre a él y, en este caso, a la inversa, para que los conspiranoicos digan, ¿ves? Hacen sacrificios en el CERN. Claro. Evidentemente es una cortina de humo para que no se comprenda, bueno, tanto como distintas interpretaciones de para qué sirve el CERN. En fin, eso es un tema tan complejo y seguramente es central, ¿no? Yo tampoco lo he, pero eso hay un montón de capas de desinformación, pero eso es parte de la película, ¿no? Eso es imposible saberlo. Es que dedicar tu vida a saber lo que... Yo estuve investigando, por ejemplo, en el tema de las iglesias, ¿vale? Y me di cuenta a través de planos cuando se hacen reestructuraciones y tal, para mejorar los cimientos, ¿no? De la iglesia, para que perduren en el tiempo y estén bien y tal. Y te das cuenta de que hay cámaras subterráneas debajo del altar, por ejemplo, de muchas iglesias. O sea, la gente, si rascas, puedes llegar a descubrir eso, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿qué hace una cámara debajo del altar de la propia iglesia? O sea, ¿para qué necesidad hay de eso, no? Pero entonces, enfocando a los fieles o... Sí, o sea, tú imagínate que debajo de donde está el propio altar de la iglesia, pues descubres que hay unos planos que se publican, ¿vale? Y ahí debajo hay una cámara que se puede utilizar para hacer cualquier tipo de cosas, de un contrarritual, ¿no? Por ejemplo. entendido una cámara de vídeo, ¿no? No. Un espacio antiguo y tal, y sale reflejado perfectamente en los planos. Yo he llegado a publicar algún plano de estos en mi blog, ¿no? Si te fijas en la historia del gótico, ¿no? Fue muy importante bueno, ya el románico, el Camino de Santiago, ¿no? ¿no? Desde los benedictinos, ¿no? Y luego ya el Cister y los templarios introducen el gótico, básicamente, y te das cuenta de que todo tiene un componente iniciático muy importante, ¿no? Sabemos que la masonería
teórica de hoy digamos, se construye sobre la masonería práctica de los constructores de catedrales, pero yo creo que una de las razones era porque efectivamente esas iglesias tenían una cara B, tenían una cara oculta, ¿no? Entonces eso lo tenía que saber evidentemente el que la construía. Las torres octogonales mudéjares, por ejemplo, que las han ampliado y las han... Sí, bueno, aparte de todo el tema de, digamos, podemos hablar de geometrías sagradas, de resonancias, armónicos y otro tipo de cuestiones. Pero yo simplemente quiero decir que hay un espacio público, un espacio para el público, y por definición hay un espacio oculto que solo tienen que saber muy pocos iniciados, ¿no? Claro. Y parte de ellos los constructores, los masones que construían las catedrales, ¿no? Tan masones, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque toda la iglesia cristiana desde el minuto cero tiene una cara B que es un paganismo de ritual oculto, de ritual de sangre, de ritual sexual, evidentemente, ¿no? Y yo creo que eso ha continuado siempre y... Es que soy mucha gente que no quiere verlo, ¿sabes, Pedro? Hay mucha gente que no quiere ver eso. O sea, hay mucha gente que tú le dices, por ejemplo, que las 7 vueltas que dan los peregrinos en la Meca a la Caba, a la Piedra Negra, ¿no? En ese hipercubo gigante donde supuestamente está ese meteorito, pues esas 7 vueltas que dan en una dirección en concreto, pues hay gente que no quiere ver que eso es un ritual en toda regla. Yo creo que es satánico, o yo creo que para darles un poder o extraer una energía para ciertas entidades, ¿vale? Y lo que tú estás diciendo del cristianismo, etcétera, etcétera. O sea, es lo mismo. O sea, cuando te pones a investigar, te das cuenta que los mitos de Mitra, el rey Dagón, o sea, el dios Dagón, otro tipo de ya lo diré, de especie de religiosidad pagana que había antigua en el Mediterráneo. O sea, todo han hecho ahí un mezcladillo y a través de eso han creado el catolicismo, el cristianismo, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, decir esto no es no creer en Dios o no ser religioso o yo qué sé, o promocionar el satanismo, no. Decir esto es la realidad. O sea, ver que las mitras de los papas pues son una referencia a ese dios Dagón, a ese dios que venía del mar, pues y donde hay representaciones de muchos pueblos de Asiria o de Babilonia o de otros sitios donde se le ve a los sacerdotes con el hisopo, por ejemplo, el almidez este que llevan para echar el agua, ¿no? Pues te das cuenta de que esas religiones, esas tradiciones son mucho más antiguas que el cristianismo y se siguen practicando a día de hoy, ¿no? Entonces, lo que la gente se tiene que dar cuenta es que estas religiones en sí son simplemente lo que ha elegido este poder, esta religión que está al frente de todo desde hace milenios, simplemente para subdividir a su vez a la gente en otras, en más zonas, en más territorios y tal, y tenerlos completamente controlados. O sea, esto es así. O sea, por ejemplo, el tema de cuando empiezan los jesuitas, pues está absolutamente interconectado con esta gente que proviene de estas religiones paganas, o sea, de esta gente que estaba instaurada ya en Venecia y que es la nobleza negra y que son de muchos territorios diferentes que fueron a parar ahí, ¿vale? Y al juntarse ser más poderosos, ¿no? Sí, en el caso de los templarios también se entiende muy bien, ¿no? Cómo fusionan las tradiciones druídicas de Francia y del norte de Gran Bretaña, etcétera, y por otro lado la tradición árabe, que sobre todo en ese momento en España, en Toledo y en Córdoba, ¿no? En la España, digamos, medio cristiana, medio musulmana. Y por otro lado, ya cuando con las cruzadas
los intercambios que hacen los templarios con los vecinos, ¿no? De Oriente Próximo, ¿no? Y entonces, efectivamente, acaban confluyendo tradiciones iniciáticas duras, como yo lo llamo, es decir, tradiciones duras de ritual de sangre, de programación mediante trauma, de abuso satánico ritual, lo que hoy se llama abuso satánico ritual en los términos modernos, pero que es la misma mecánica, es el sacrificio, es la víctima expuesta y lo que la gente necesita comprender es que eso sigue en el corazón de las grandes religiones porque la propia estructura del sistema es la estructura de ir generando capas donde, digamos, capas más visibles y más buenas encubren a capas más ocultas y más malvadas, ¿no? Por una pura economía del mal, ¿no? Es decir, donde la gente tiende a tener interpretaciones muy planas del sistema, como de una institución es buena, se declara buena, la Iglesia Católica es buena, se declara buena y por tanto es buena. Y estas son malos, hacen atentados y por lo tanto son malos, ¿no? Y lo que la gente tiene dificultad para comprender es que todas las instituciones son profundas, tienen muchas capas, ¿no? Y esas distintas capas, digamos, las más exteriores, se presentan como buenas, se presentan como benéficas, como filantrópicas, como hoy todo lo que son las ONG, esto es la misma estructura, simplemente han ido cambiando la fachada, pero es la misma estructura de capas de cebolla, como tú decías, y que ocultan el mal que sigue en el corazón del sistema, ¿no? Es que la gente, cuando acepta, por ejemplo, que va al Vaticano, a la Plaza de San Pedro, y tienes allí un pedazo de obelisco que estaba antes en el circo de Nerón, en el Circus Maximus de Nerón, donde ha habido un montón de sacrificios humanos de cristianos, y se lo plantan allí en todo el centro del meollo, y simplemente porque le ponen una pequeña crucecita arriba, se creen que eso ya está santificado. Y te pones a leer, por ejemplo, y ves que al Papa Inocencio X, los propios jesuitas le regalaron un libro, el libro más importante que hay sobre obeliscos, y en el propio libro te hablan de esoterismo, te hablan de magia negra, te hablan de cábala, y es un libro que va dedicado al Papa de ese momento, creado por los jesuitas, ¿vale? Pues te debería de reventar la cabeza. O sea, si eres un buen creyente, debería de decir, vamos a ver, o sea, el Papa, que se supone que es el señor más santo que hay aquí, del mundo, le regalan un libro que, si vemos lo que está tratando, le están hablando de magia negra, le están describiendo cómo se hacen ciertos tipos de rituales, cómo se hacen ciertas prácticas y tal, y es el libro que se le regala al Papa, ¿vale? Pues algo falla aquí, ¿no? O por ejemplo, el secreto de confesión, te pones a buscar y te das cuenta de que es una cosa que instauraron los jesuitas, el secreto de confesión. Pues evidentemente el secreto de confesión no es lo que nos están contando. Aparte de que, aunque sea lo que nos están contando, si un señor es un violador y un pederasta y va al confesionario con un cura, se confiesa, le perdona los pecados y al día siguiente vuelve a violar y a sodomizar a un niño, pues valiente, no sé cómo llamarlo, o sea, eso no puede ser una cosa cristiana. O sea, eso no puede ser una cosa cristiana. Yo, desde luego, no lo veo así, ¿no? Entonces, la gente lo que debe de empezar a hacer es a pensar por sí misma y a rascar un poco, a ir tras el velo, ¿no? Que nos ocultan. Sí, yo para eso, yo creo que quizás la clave, yo digamos, porque estas nociones del bien y el mal son muy abstractas en el fondo, ¿no? Y la clave yo creo que está en el concepto de destrucción, finalmente, ¿no? De violencia, ¿no? Es decir, al final hay violencia, ¿no? Hay violencia en distintos fenómenos, desde los sacrificios de niños, que son más ocultos, pero sobre todo en las guerras y sobre todo cuando ves que hay genocidios y no sé qué, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que el sistema tal como funciona, los que lo controlan han entendido muy bien que
que hay una especie de necesidad de la violencia, de necesidad de la destrucción, de necesidad del mal para, digamos, impulsar cualquier tendencia creativa, buena, de progreso, etcétera, ¿no? Hay una especie de, y esto te lo cuentan Illuminatis que los han expuesto, ¿no? Como ellos trabajan con una especie de balanza, saben que hay actos buenos y actos malos, ¿no? Y que entonces, si te lo planteas así y echas un vistazo a las guerras que ha habido en la historia, a los eventos, a los eventos, a los genocidios, a los holocaustos, a no sé qué, y pues empiezas a entender que cualquier cosa que llaman progreso no ha surgido de la nada. Siempre ha habido un disparador, un catalizador que ha sido sistemáticamente de orden violento, traumático. Nos tendríamos que meter en la cuestión de la programación mediante trauma, que también es central, pero en el fondo lo mismo, ¿no? Entonces te das cuenta de que quien puede mover el mundo, es decir, quien tienen poder, son los que, por definición, porque no pueden crear de la nada, se crea desde la destrucción, porque la vida surge de la muerte, porque yo me tengo que morir para que nazca mi, ¿se entiende? Porque para que yo, no sé si me sigue, ¿no? Sí, por lo tanto, de ahí llegamos a la conclusión de que ese que en última instancia, digamos, desencadena esa violencia, siempre muy intencionadamente. Qué casualidad que justamente el holocausto judío ocurre cuando después se va a fundar el Estado de Israel. Qué casualidad, ¿no? Sí, A lo mejor es que, muy casual. Es que alguien que quería fundar el Estado de Israel le interesó, claro, porque es una mecánica sacrificial. A mí yo creo que la clave de esto, yo creo que la clave está en la violencia, pero también en una mecánica sacrificial donde el sacrificio genera unas dinámicas muy complejas de victimización, de divinización, y impulsa después del sacrificio determinadas, ¿no? Y esa es, yo creo, la clave, ¿no? Buscar quién ha ejercido la violencia. Claro, lógicamente se va a ocultar y le va a cargar el muerto al otro. Pero si sigues el hilo, dices, ¿a quién le cargaron el muerto? A los nazis. ¿A quién? A Hitler. Pero, oye, Hitler, no, pero si él era un iniciado y venía de la sociedad Thule, y Alemania la financiaron Occidente, ¿no? Ya hablamos claro. de eso. Por lo tanto, empiezas a atar cabos y dices, pues Hitler es un frente, Hitler es una marioneta, ¿no? Y hay alguien que se está escondiendo detrás de Hitler, que es el que está desencadenando esa violencia, porque luego va a venir como el salvador y como el bueno y el progreso, ¿no? Hombre, ahora... Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que ese centro del mal que decíamos está al interior del bien, está al interior pero oculto, en la misma institución, en la misma estructura, ¿no? Sí, solamente tienes que ver que los más filántropos son a su vez los más psicópatas, lo peor de lo peor. Tienes que ver, por ejemplo, Bill Gates ahora que está promocionando una especie de neverita que ha hecho para que las vacunas no se pongan malas, que conserven la temperatura en África. Ha hecho una neverita que funciona sin luz, que bueno, es la leche y tal, y todo el mundo por ahí dándole publicidad, y a su vez puedes ver a Bill Gates como él dice que con la implementación de estas vacunas y este sistema moderno de salud y tal, que lo que va a haber es menos nacimientos y va a haber más muertes. O sea, y él mismo lo dice, ¿sabes? En una charla de estas que tiene de TEDx, de esta, pues te está hablando de pues que sobra gente y que una de las formas de reducir el problema del cambio climático es reduciendo uno de los factores más importantes, que es el número de habitantes, ¿no? Entonces él habla abiertamente, tan tranquilo, que sí, que con implementando las vacunas y tal, pues que va a haber no sé cuántos millones de muertos más. Y sin embargo la gente normal, para todo el mundo, Bill Gates es el superfilántropo que ha donado no sé cuántos miles de millones, que tal, que ahora ha sacado lo del invento de las vacunas. Y bueno, no puedes hablarle a ninguna persona diciéndole que, por ejemplo, en el tema de las vacunas, que por qué siguen utilizando coadyuvantes, o sea, para que se mantengan que se mantengan sin frío, ¿no? Y le siguen metiendo el timerosal o le siguen metiendo otro tipo de productos, todos súper tóxicos, ¿no? Cuando tenemos una tecnología, tenemos neveras, tenemos un montón de historias
y que porque algunas vacunas se pongan mal, no hace falta a todas las vacunas tenerles que meterles mercurio. O sea que estamos metiendo mercurio en el torrente sanguíneo. O sea, una cosa que es absolutamente peligrosa. Sin embargo, como los estudios que se han hecho sobre este respecto los hacen desde la oficialidad y la oficialidad paga el estudio que paga, porque al final son las farmacéuticas las que están detrás de ese estudio, pues eso es bueno. Sin embargo, te pones a rascar un poquito y te das cuenta de que uno de los últimos estudios pues está realizado por un doctor que cogió y defraudó un montón de dinero y que el gobierno danés pues lo puso en busca y captura, ¿vale? Pero a posteriori pues el tío sigue publicando estudios científicos y tal, porque nadie le ha metido mano. O sea, no ha ido a la Interpol, no lo han detenido, no le han hecho nada. O sea, porque trabaja para el sistema, obviamente, ¿no? Entonces yo lo que le digo a la gente es, vamos a ver, toda la polémica esta que hay con el doctor Bakefield, y que sí que es cierto, yo me leí la sentencia, y este hombre que era simplemente estaba estudiando todo las muertes que había y el peligro que tenían los niños con el sistema digestivo y tal, ¿vale? Se dio cuenta de que había ciertos niños que después de haber sido vacunados, pues parecía que habían desarrollado autismo y a la vez estos problemas que había digestivos, que es su especialidad. Bueno, pues sí que es verdad que el estudio que hizo este señor lo hizo un poco saltándose todas las normativas que hay médicas, ¿vale? Y por eso lo denunciaron y por eso le tumbaron el estudio científico, entre comillas, que hizo. Pero bueno, vamos a ver, si tenemos que hay un aumento ahora de niños autistas en Estados Unidos, por ejemplo, que ya es 1 de cada 58 niños, y en los años 70 era 1 de cada 10.000, o sea, ha habido un aumento espectacular, exponencial, y hay muchísimos padres que estarían dispuestos a que sus niños entraran en una prueba médica, porque no cogen y hacen hacen una prueba con unos niños que se les someta a estas vacunas y otros niños que no se les someta a estas vacunas. Porque en barrios, por ejemplo, que es aún mayor la proporción, o sea, si eres niño y eres negro y eres pobre y vives en Atlanta, pues ya bajamos a que es 1 de cada 30 niños. O sea, a un padre de estas zonas seguro que daría la aprobación para que se hiciera un estudio y su hijo, ¿vale? Pues no se le dieran estas vacunas con timerosal o con estos productos químicos tan peligrosos. Pero esos estudios no se hacen, esos no se pueden hacer. Entonces vamos a ver, este es un tipo de ciencia el que están haciendo ahora que está vacía absolutamente de contenido, ¿no? Es una falsedad. Claro, pero aquí ya volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Son instituciones tan profundas en el sentido que yo digo que tienen distintas capas y es que toda la estructura toda la estructura moderna, toda la estructura desde todo lo que tiene que ver con el capitalismo y con lo monetario, etcétera, pero también todo lo que tiene que ver con lo científico, con lo académico y con la estructura del saber y con la estructura institucional, política, judicial, etcétera. Toda la estructura moderna la han creado estos altos iniciados religiosos, la ha creado Roma, la han creado los jesuitas, y yo creo que la clave para entender todo eso es una compartimentalización de todo, que en el fondo es la estructura de la disociación mediante trauma. Es decir, la misma mente que tiene un múltiple Illuminati, como Bill Gates, que se cree su alter, es decir, que cuando está vendiéndonos la moto está en un alter programado, tiene otros alters compartimentalizados que trabajan en otros contextos, que están separados unos de otros, que esto pues, para el que no lo sepa, pues suena una locura, pero son eso. De hecho, hay investigadores que afirman que Bill Gates es una mujer, es un transexual encubierto. Y esto es un detalle muy importante porque parte de esta programación dura y de esta desnaturalización, de este hacer un psicópata, fabricar un psicópata con métodos, pues es muy importante, ¿no? Pero entonces, no solo esas figuras que son claves, claro, porque están ahí, digamos, en el frente y
sino toda la estructura del saber, toda la estructura de la ciencia, toda la estructura del Estado, toda la estructura del capitalismo, de los intercambios, es una estructura basada en la compartimentalización. Sí, son cajones. Claro, son cajones donde cada uno está a su rollo, donde la gente no, donde nosotros somos unos raros que nos serán como mucho, yo qué sé, 2.000 o 3.000 personas. Pero al mismo tiempo está hablando un señor en una cadena y le están escuchando 5 millones de personas. Entonces, es parte de la compartimentalización y entonces tu propuesta está muy bien, pero lo cierto es que no es muy difícil que llegue a esto porque todo es una estructura perversa, todo esto es una estructura satánica donde una minoría, pues es muy importante que haya una continuidad muy importante histórica de estas élites, ¿no? De que por lo menos desde el Imperio Romano yo creo que hay una continuidad, ¿no? Como afirma Jorge Guerra, que yo creo que es uno de los investigadores que mejor está, digamos, poniéndole nombre a nobleza negra, jesuitas, etcétera, ¿no? Yo intento trabajar más comprendiendo mecánicas comunes, ¿no? De los mismos, ¿no? Pero entonces justamente tiene que haber una continuidad porque el sistema está muy imbricado, ¿no? Y porque esas distintas capas de la cebolla siguen ahí. Es decir, los templarios no se acabaron. Acabar con los templarios fue una siop. Yo ahora lo estoy estudiando y creo que la propia Roma, en un momento dado, digamos que dijo, bueno, ya han hecho lo que tenían que hacer. Entonces ahora te pones a estudiar los procesos de los templarios, cómo acabaron con ellos. Hay un montón de cosas que no cuadran, que no atan. Claro. Todo lleva a pensar que fue una especie de siop para presentarlos como los malos, pero la mayoría de los templarios sí sacrificaron a unos pocos, ¿no? En la Gas de Mole, en Notre Dame, para que, justamente porque era una siop, porque tenían que cargarse a alguno para luego vendernos que los templarios eran muy malos y Roma era muy buena, ¿no? O el rey de Francia, ¿no? Sí, lo mismo que hacen con el terrorismo este de falsa bandera. Claro, pero lo cierto es que la mayoría de los templarios, digamos, se reciclaron en otras órdenes. Sí. Siguen trabajando las mismas mecánicas, ¿no? Y justamente esa continuidad en el tiempo, que luego es la de los jesuitas. Sabemos que los jesuitas retoman la estructura de los cambian el paradigma, ¿no? Cambian un paradigma, ya no necesitan un caballo y una espada, porque ya se convierten en lo que es el espionaje moderno, ¿no? Son los antecedentes de las grandes agencias de inteligencia modernas, ¿no? Pero siguen, en el corazón siguen las mismas mecánicas, solo cambia la fachada, ¿no? Y por lo tanto es comprensible que esta estructura del mal encubierto dentro del bien siga funcionando, porque está ya ahí, digamos, enquistada en nuestras instituciones, en nuestros símbolos, ¿sabes? Yo lo veo así. Yo me di cuenta de esto que dices de los símbolos, leyendo tu libro y bueno, y escuchándote estos últimos vídeos que has hecho sobre la película esta de Encuentros en la tercera fase, pues que es muy interesante lo de los arquetipos, lo de los símbolos antiguos primordiales, ¿no? Por ejemplo, el triángulo equilátero hacia arriba, que representa el falo del varón, ¿no? Representa la parte del hombre, ¿no? El triángulo hacia abajo, que representa la copa, que es la matriz, ¿no? de la mujer. Y lo que me resulta súper curioso es que efectivamente la era esta a la que nos enfrentamos es la pirámide truncada Illuminati, que es ni más ni menos que este falo, este símbolo, digamos, del patriarcado, que le falta el trocito de la punta, o sea, está como si dijéramos que lo han amputado, o sea, como si lo hubieran convertido en un andrógino, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? El arquetipo, o sea, el símbolo que han utilizado para hacer ese paso, ¿no? Claro. Sí, yo solo lo vengo investigando más recientemente y en mi último libro, Androginización versus Heteroarcado, lo he intentado formular con unos esquemas y tal. Yo creo que efectivamente el símbolo de la pirámide efectivamente es el fuego, ¿no? Yo creo que tiene es decir, el fuego es como el símbolo más importante. La pira, ¿no? La pira. Claro, la pira, el propio término piros, ¿no? Es fuego, ¿no? Pirámide viene de fuego, ¿no? De piros. Pero de los 4 signos es como el más importante, porque en el fondo, en
en el esoterismo gnóstico Rosacruz hay una idea de que de alguna manera esa desmaterialización que produce el fuego, es decir, el fuego sería una especie de portal hacia una dimensión no física, Sí. o sea, no solo material, es decir, sabemos que hay de lo material a lo espiritual, que es muy importante, incluso ellos hablan de una especie de fuego espiritual, ¿no? De un fuego no, en el fondo es ese misticismo de la luz, sabemos que es muy importante para estos cabalistas luciferinos, la idea de Keter, la idea de lo divino que viene desde arriba, desde lo que va, digamos, va generando las sefirots y va, digamos, teniendo emanaciones de más reales, más materiales, más físicas, ¿no? Entonces, el fuego sería justamente la inversión de eso y enlaza con lo que decíamos antes, ¿no? El papel fundamental que tiene la destrucción, el sacrificio y en particular el sacrificio de fuego. A su vez, todo esto se vincula al hinduismo, que sabemos que los sacrificios de fuego son muy importantes, ¿no? Las cremaciones en el Ganges, ¿no? En Benares, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, esa especie como de ir hacia un mundo más inmaterial también es la androgenización, porque la androgenización es llevarnos a una desnaturalización, a un que dejemos de ser nuestra realidad sexual y nos hagamos una cosa que es como muy etérea y muy ficticia y muy menos natural, más antinatural, que es ese andrógino ideal. En el fondo es un ideal, ¿no? Pero que paradójicamente lo acaban convirtiendo en realidad. Esto es lo más... Sí, ellos llevan idealizando esto muchos siglos, el huevo místico, ¿no? Sí, claro, el andrógino es antiquísimo, ¿no? Pero entonces, aunque parece una locura, ¿no?, que nos lleven a una especie de imposible, porque es imposible que el hombre y la mujer se fundan y se conviertan en uno. Uh-huh. Y sin embargo, es decir, hay una lógica de, digamos, transformar una ficción, transformar un ideal, transformar una cosa espiritual, un puro, en una realidad física, ¿no? Y esto ya nos llevaría al tema de otras entidades y tal, y ya nos perderíamos, ¿no? Pero en todo caso, lo cierto es que la constatación es que es así como funciona el sistema. Nos acaban, digamos... No, lo están haciendo. ¿Cómo? Que lo están haciendo, o sea, es comprobable. Claro, y desde una idea, desde una ficción, ¿no? Acaban, digamos, dando forma a toda la pirámide material que está por debajo de esa pirámide truncada, desde ese vértice que es el ojo de Horus, ¿no? Por dentro el ojo del andrógino, ¿no? Y el ojo, ¿no? El ojo es la visibilidad, ¿no? Es el sentido más etéreo de los 5 sentidos humanos, ¿no? No, lo que está claro es que el simbolismo para ellos es muy, muy importante. O sea, cuando eligieron en el gran sello del billete de Estados Unidos meter esa pirámide truncada, ellos sabían perfectamente ya los planes que tenían para con la humanidad. O sea, no lo hicieron... Sí. Yo creo que todo eso hablaba antes. Yo le doy mucha importancia a esa distinción que hace Aleister Crowley entre las 3 eras, la era de Isis, la era de Osiris y la era de Horus, ¿no? Que yo creo que hay que entender con cierta flexibilidad, ¿vale? Porque no se pasa de una a otra de un día para otro, ¿no? O sea, No, claro. O sea, es más complejo, pero sí hay toda una... En el fondo es el sentido de la Trinidad, el sentido más profundo de la Trinidad es que hay una especie de estructura vital de crecimiento de las sociedades y de control de las sociedades que es en el fondo la de la fertilidad humana, ¿no? Por lo tanto, la unión del hombre con la mujer para dar al hijo en principio andrógino, ¿no? El bebé no tiene sexo, ¿vale? En términos, ¿vale? Luego ya ahí se vuelve a repetirla, ¿no? El niño ya crece, se hace niño o niña y no, pero entonces ellos tienen que controlar eso y hay, digamos, polarizaciones de poder, ¿no? Sobre esa trinidad y hay momentos en que ha predominado la mujer, hay momentos en que ha predominado el hombre y efectivamente esa pirámide también justamente todo encaja porque es una pirámide, son tres vértices, ¿no? Esa pirámide ya nos acercamos al vértice, al hijo Horus, al hijo en el sentido más amplio del término, ¿no? Al hijo de siglos, de milenios de agenda que se acaba convirtiendo en un andrógino perfecto, donde ya se han integrado el hombre y la mujer, ¿no? Entonces,
mí me llama la atención que de esto se hable tan poco, ¿no? Hay como muy poca Sí. gente que está hablando de estas 3 eras cuando yo creo que son muy importantes, ¿no? Y Tú solamente tienes que ver que las feministas, por ejemplo, se creen que vamos a una era de un matriarcado y tal, y realmente lo que vamos es a la era del andrógino. O sea, tanto a la mujer como al hombre nos van a dar cera y nos van a posicionar en una postura completamente antinatural, que es hacia lo que ellos quieren hacer, que es hacer, pues eso, un ganado cibernético, una especie de cyborgs, con todas estas películas distópicas que nos ponen para programarnos poco a poco, para que vayamos aceptando, además para que nos demos cuenta de que, como siempre, habrá los pobres y habrá los ricos, habrá los más actualizados y los más desactualizados, y habrá los humanos, los infrahumanos y los suprahumanos, ¿no? O sea, lo tienen absolutamente controlado, y la gente encima es que les va a aplaudir con las orejas, porque cualquier tipo de mejora que van poniendo, la gente lo coge. O sea, lo que ha pasado en Suecia con estos chips implantables ya, que ya hay, hasta donde yo sé, hay ya bastantes miles de personas que se lo han implantado, y han empezado justamente por las corporaciones, por la gente que tiene un trabajo estable y está bien mirada dentro de su puesto de trabajo, simplemente por darle más facilidades, o sea, porque sea más rápido la forma de salir de la oficina, porque al llevar el chip no tienes que perder el tiempo introduciendo una tarjeta o haciendo un registro de tal tipo, ¿no? O sea, a la gente nos llevan por unos sitios, cada vez somos más idiotas, aceptamos más. O sea, nos han metido, por ejemplo, el PNR ahora hace poco, que es un registro de todas nuestras redes sociales para que la policía nos tenga todavía más controlados. Ningún periodista habla de esto, ¿vale? Es que no sé, es que por eso la gente me ha preguntado que te preguntan a ti que por qué crees que somos cada vez más borregos y estamos más controlados y aceptamos mal los que nos están sirviendo, ¿no? En bandeja estos tíos. Porque es que es algo inaudito, ¿no? pues yo creo que la clave aquí también de nuevo está en el tema del trauma. Yo creo que yo le estoy dando mucha importancia a la programación mediante trauma a nivel general, que en el fondo es lo que otros llaman el problema reacción-solución. Yo creo que cuando la gente habla del problema reacción-solución, la clave aquí es que en el problema tiene que ser un problema que genera trauma. Es decir, la reacción del público tiene que ser una reacción que está relacionada con un trauma, donde opera esta lógica del trauma, ¿no? Fíjate el Elon Musk, perdona que te corte, Elon Musk con el tema de la cabinita esta que ha diseñado para otra cosa, pero se va a aprovechar ahora en el supuesto rescate de los chiquillos estos de la cueva, ¿eh? Claro, efectivamente. Y siempre yo creo que la estructura básica que hacen es que el problema sea lo más natural, digamos, lo más tradicional, es decir, y la solución con el trauma de por medio, pero la solución sea la tecnología, el capital, el sistema monetario, el sistema médico, el sistema... Sí. Esa es la estructura básica que siempre sistemáticamente repiten, ¿no? Yo, por ejemplo, lo comentaba con The Eye Opener en una entrevista, en una charla que vamos a publicar próximamente, que ya hemos tenido. Le decía, fíjate lo que acaba de decir la vicepresidenta del gobierno español, ¿no? Carmen Calvo, ¿no? De que quieren defender que cualquier relación sexual necesite de un sí explícito por parte de la mujer, y si no se considerará violencia, ¿no? Que lo dijeron ayer o antes de ayer. Brutal. Ahí me di cuenta rápido, dije, ya está. El problema, bueno, la manada, evidentemente, ¿no? SIOPS, de programación mediante trauma. Y aparece el sí, ¿no? Hay que decir el sí, pero ¿quién va a estar ahí para tomar nota de que la mujer ha dicho sí? Pues la tecnología, evidentemente, ¿no? Tiene que haber un móvil, tiene que haber un microchip, tiene que haber que, digamos, tome nota de ese sí, ¿no? Por lo tanto, de una manera tremendamente civilina, han creado un problema mediante trauma, insisto en ello porque es muy importante,
con todo lo que significa el trauma ya. Hay toda una, digamos, han robotizado las respuestas de una masa ante un problema, les han evitado pensar en términos fríos, en términos amplios. No, han pensado en plan manada, porque verdaderamente aquí los cinco hombres fueron un poco manada, pero también las masas son manada, ¿no? Hay más de una manada, ¿no? Hay muchas manadas. Es más fácil manipular a una manada, ¿no?, que manipular a un lobo solitario. Claro, porque es programación de grupo, ¿no? Pero entonces, bajo todo ese bombardeo de los medios de comunicación, no sé qué, todos van a decir, claro, sí, perfecto, fantástico, hay que decir sí. Y no nos lo dicen de manera muy civilina, pero evidentemente alguien tiene que tomar nota del sí, a no ser que tengamos, como decías tú, al confesor ahí o al apuntador ahí debajo tomando nota del sí, ¿no? Por lo tanto, justamente la misma estructura, ¿no? El problema es la sexualidad natural entre un hombre y una mujer, la solución es el microchip, pero de una manera súper enrevesada, civilina, maléfica, nos lo acaban vendiendo, ¿no? Y te das cuenta entonces cómo es posible que, digamos, que muy poquita gente, pero muy civilinos y muy retorcidos, son capaces de manejar a una masa, ¿no? Con este tipo de técnicas, ¿no? Hombre, este gobierno, desde luego, que de Pedro Sánchez, más masónico y más de todo esto que estamos hablando no puede ser. O sea, va a llevar todo lo del tema de las políticas de género y el señor Pedro Duque, toda esta implementación de todo lo que nos vendan como bueno cibernético, como modernidad, pues lo van a implantar aquí en España. Vamos a ser el conejillo de Indias número 1. Y ya lo somos en muchos aspectos, ¿no? La ley de violencia de género, en uno de los países con menos violencia entre hombre y mujer del mundo, que los datos estadísticos lo confirman, y es donde tenemos las leyes más estrictas al respecto y donde están pasando situaciones completamente esperpénticas, como que una mujer simplemente denunciando falsamente logre que un hombre se pase 3 días en el calabozo hasta que lo vea un juez, y si logra convencer a ese juez y tiene un abogado más o menos decente, salir libre, ¿no? Pero ya te has tirado 3 días en el calabozo simplemente porque una mujer ha dicho que has cometido un acto de violencia contra ella, siendo absolutamente falso, ¿no? Y nadie lo comprueba. O sea, nadie se toma la molestia en verificar si eso es cierto o no, hasta que el sistema, pues, logras estar hablando delante del juez, ¿no? Entonces, este país, pues, nos van a meter todo lo que quieran, absolutamente, y van a aprovechar, pues, bueno, es que hemos dejado que entre que cree un gobierno de la nada, un señor, supuestamente en unos días, con 17 ministerios. O sea, ¿esto qué es? O sea, si no generamos riqueza en este país y necesitamos que haya más control del Estado, más cargos, más puestos, ¿para hacer qué? O sea, realmente, no sé, yo no sé lo que necesitamos para espabilar aquí, definitivamente. Lo que pasa es que eso que dices de la violencia de género en España, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero en el fondo, si lo piensas un poco, es solo una parte ínfima de toda una maquinaria que está súper pensado, que nos lleva a la destrucción de la familia tradicional, y donde yo creo que un papel fundamental lo tiene todo el aparato, digamos, hollywoodense, toda la guerra psicológica que nos han inoculado desde hace décadas de cómo entendemos las relaciones humanas, la sexualidad, el erotismo. Es decir, todo está súper intencionado, ¿no? Sí. Y al final la ley de violencia de género sería solo como el remate, ¿no? El remate ya legal de toda esa historia, ¿no? O sea que sí, es que por un lado te ponen a la mujer súper desinhibida, súper sexy, súper no sé qué, y por el otro lado te dicen que no puedes ni siquiera decirle un piropo a una mujer guapa que está en la calle. O sea, es absolutamente una cosa contradictoria que lo que hace es crear unos bloqueos mentales en la gente, que cada día pues se atreve a hablar menos con libertad. O sea, porque la gente ya tiene miedo de cualquier cosa. O sea, no sabes hasta qué punto una chica directamente te puede denunciar y te puede amargar la vida por una tontería. Porque claro,
les están, esta palabra que a mí no me gusta nada, las están empoderando y realmente las van a vender como van a vender, yo creo, por ejemplo, a los Rothschild, o como van a vender a los Rockefeller, o como van a vender, entre comillas, a los recaudadores de impuestos. Pues ya ni siquiera se puede decir que son lo que son, ¿no? Sí. Entonces, esto es así, o sea, es una Sí, cosa... van utilizando herramientas, claro. Sí, claro, van utilizando, yo creo que es, o sea, yo creo que eso lo han contado, por ejemplo, muy bien Félix Rodrigo Mora y Prado Esteban en su libro Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer. Sí. Y básicamente la estructura es muy fácil, ¿no? Es decir, lo que tienen que hacer la mujer con todo ese mecanismo de las denuncias instrumentales, ¿no? Porque al final no se puede demostrar que son falsas. Igual que no se puede demostrar, pero sí se puede demostrar que muy pocas de ellas, menos del 20%, llegan a sentencias. Por lo tanto, claro, por lo menos hay un 80 o más de denuncias instrumentales, ¿no? Y evidentemente, pues muchas de ellas deberán ser falsas, ¿no? Aunque no lo podamos. Pero ahí la clave está, yo creo, es decir, la mujer tiene que traicionar porque al final hay un grado de traición, ¿no? Al compañero, al esposo, al marido, y venderse al Estado. Es decir, ellos lo cuentan muy bien, dicen, no es feminismo, es neopatriarcado, porque se están vendiendo al Estado, ¿no? Yo diría que es un neoandroginarcado, porque para mí ese Estado es por definición androginarcal, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pero en todo caso, las mujeres en general, con esta ley de violencia de género, lo que están haciendo es cambiar, lo dicen ellos, ¿no? Cambiar un patriarcado clásico, digamos, del marido o del padre, por un neopatriarcado que es el Estado que digamos, si se está dando tantas prebendas, tantos privilegios, tantas becas, el piso, la custodia de los niños, no sé qué, es por algo, ¿no? Porque se está beneficiando. Entonces, como tú decías, al final se cargan a los dos, se cargan a los hombres, se cargan a las mujeres, y dividen a hombres a mujeres y nos tienen entretenidos a todos para que no comprendamos que hay un androginarcado. Yo por eso estoy dando tanta importancia, aunque suene a chino, y supongo que muchas dirán que yo hablo chino, hay un androginarcado oculto con mecánicas androginarcales, y por eso la importancia de la sodomía, del abuso infantil, donde no son ni hombres ni mujeres, es un androginarcado que va más allá y que se oculta, porque como es una cosa tan extraña, ¿no? Que cualquiera que me diga ya que estoy loco, la infiltración por definición es la de esos andróginos que están por dentro, digamos, aprovechándose del heteroarcado, ¿no? Del heteroarcado, ¿no? Yo así es como lo veo, ¿no? Yo me acuerdo, Pedro, en la pornografía, la introducción paulatina, por ejemplo, del sexo anal, dirigido a los heterosexuales, o sea, como mostrándote de que lo más guay era practicar el sexo anal con tu mujer y tal, y que tenías que hacerlo, ¿no? A través de la pornografía empezaron a incitar a partir de los años 80 a saco a todo el mundo, y al final lo que te das cuenta es de que las páginas pornográficas ahora pues te ofrecen sexo, digamos, homosexual, sexo supuestamente heterosexual, y un sexo que no se sabe si es heterosexual o homosexual, porque al final tienes que ver todo el vídeo para saber si al final venía con premio o no venía con premio. O sea, es una cosa que quieren hacer ahí un mezcladillo, ¿sabes? Para que al final aceptemos cualquier cosa. O sea, que lo practiquemos todo por practicarlo, ¿vale? Y como que vas a disfrutar más simplemente por practicar sexo anal, ¿no? Y pues no es cierto, no es cierto. No es cierto, y aparte tiene unas consecuencias porque el ano, las células que recubren la parte del ano, no tienen la misma predisposición física que tienen las células que recubren una vagina de una mujer. O sea, eso es así. O sea, fisiológicamente, digamos que aunque se pueda practicar, entre comillas, de forma segura y tal, o que te pueda gustar y le pueda gustar a tu mujer, no es lo mismo de cara a sufrir unos daños celulares o unos daños de cualquier tipo, por un lado que por el otro lado. O sea, esto es así. Sin embargo, nos lo han vendido como que es lo mejor y que es lo que hay que practicar todo el mundo.
y lo que buscan esta gente realmente es desnaturalizar las relaciones entre hombres y mujeres, porque al final lo que se tiende es a seguir la moda que te están dictando. Y la gente, pasado mañana, igual que hoy se están tatuando y haciéndose piercings, pues la gente, pasado mañana, si deciden que tenemos que tener un pene y una vagina, a la vez, pues empezará la gente a construirse una vagina, quien se lo pueda permitir, o un pene, la mujer. O sea, esto es así, o sea, nos llevan como ganado por donde ellos quieren y la gente pues lo está aceptando, ¿no? Pero fíjate, eso que dices de que en el fondo el ano no está pensado para un coito, tiende a hacer daño. No lo sé, yo no lo he practicado, pero Fisiológicamente. claro. Entonces, es que indirectamente no nos lo dicen, pero es lo que quieren, que el coito se convierta en algo doloroso, en una relación de poder sadomasoquista, ¿no? Lo que pasa es que no lo declaran y bueno, en determinadas circunstancias no forzosamente tiene que, ¿no? Es un tema que, pero en todo caso también hay un elemento aquí simbólico muy importante, yo creo, simbólico que lo cuenta muy bien Yanis Barcelo, que yo he hecho unos vídeos sobre ella, y ella nos dice que la sodomía vendría a ser una cosa satánica, porque, digamos, frente al coito heterosexual creador de vida, la sodomía sería una especie como de inversión donde no solo no creas vida, sino que además estás enfrentándote, digamos, a el excremento y a una especie de inversión del sentido natural del aparato digestivo, donde el excremento sale por, ¿no? Por lo tanto, sería una especie de insulto a la creación. Sí, a lo sagrado del amor, ¿no? Llamémoslo como queramos, pero a lo sagrado. Un insulto a la creación, vamos. Claro, un insulto al creador, llamémoslo como queramos, digamos, haciendo el mismo acto de la creación con todo lo que eso implica, ¿no? El importante que es éticamente y a nivel de... Pero es todo lo contrario, ¿no? Es hacerlo, ¿no? Y eso se ha normalizado totalmente, ¿no? O sea, ya muy poca gente habla en estos términos ya, ¿no? Menos aún en la ideología de género, ¿no? No se podrán hablar del trasfondo satánico que tiene la sodomía, ¿no? Nada, para nada. Bueno, pues... Pero eso es parte de... Sí. Nada, vamos a ir terminando ya para que no se alargue mucho este audio. Sí, llevamos 1 hora y media, cuando quieras podemos irlo. Y yo quería recomendar pues a toda la gente, a todos los oyentes, uno de tus últimos libros, el penúltimo, que se llama En el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, que aparte está escrito de una forma bastante amena, pero además en forma como de diccionario y sirve para consultar, digamos, pues estas cosas que no se hablan normalmente por ahí, ¿no? Y nada, es muy interesante este libro y me ha gustado mucho leerlo. Y nada, para terminar, lo que quieras decir, tienes 5 minutitos, Pedro, y vamos ya cerrando. Pues nada, que gracias por la recomendación, me alegro que te haya interesado y nada, es un intento de generar una especie de recopilatorio de temas, ¿no? Es un libro trata muchos temas, ¿no? Aparentemente desconectados, pero en realidad yo creo que arman todo el tinglado, ¿no? De cómo funciona hoy el sistema, ¿no? Hasta donde yo he podido. Yo pienso que quizás deberían de leer el libro que tú recomiendas, que se lea el primero de todos los que has escrito, para la gente que está iniciándose un poco. Creo que era del hollywoodiense, ¿no? ¿Cómo se llama? El título, no me acuerdo ahora. El que tú recomiendas como el primer libro que deberían de leer, tuyo. Sí. No, pero en realidad yo lo que proponía cuando lo presenté es mi último libro, suele ser el último, es Androgenización versus Heteroarcado. Es un libro, digamos, más enfocado a lo que es todo el movimiento de género, pero en realidad hablo de la violencia de género, pero me refiero de los primeros que tienes,
que quizás no sea lo mejor empezar por tu primer libro. Es que no sé si es el segundo o el tercero. No, el que decías, a ver, yo, el primero, que es el primero, El Imperio de la Ficción, Sí. es un libro muy básico, ha quedado un poco obsoleto después de los últimos. Entonces, yo recomendaría al que se quiere acercar a empezar por el último, aunque parezca una contradicción, porque es muy sencillito, es muy pequeñito. Sí. Androgenización versus heteroarcado, que luego te lo voy a mandar, técnico. Y luego, como segundo, ya en el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, que es más de segundo grado, ¿no? Sí, este es un poco más técnico ya. Además, propones un montón de vídeos, un montón de libros para que la gente vea, un montón de historias que, bueno, a través de ahí pues la gente ya puede profundizar mucho más. Sí, tiene claro, el primero es como mucho más una especie de tratado muy sencillo, como con enunciados muy cortos, y el de androgenización versus heteroarcado, y en el nombre del falo es más documentado, basándome en informantes, en distintas fuentes, etc. Sí. Bueno, pues un placer, Pedro, como siempre. Se nos ha hecho más que corto esto. Yo luego quedaré fuera de Off the Record para hablarte sobre el libro y tal. Y nada, un súper placer charlar contigo y espero que le haya gustado a la gente. Pues nada, igualmente, técnico, un placer, como siempre, charlar contigo y también un saludo a todos los oyentes. Y nada, seguimos en contacto y seguimos trabajando. El mundo está girando despacito, me das un poco de atención y resucito. Tus ojos son lo más bonito, de todos los rincones de este mundo ese es mi sitio favorito. A mí me encanta conocer gente bonita, gente que me ama porque no me necesita, gente que nunca se rinde ante cualquier derrota y que su amor nunca se agota porque su alma es infinita. Gente bonita, gente con la que comparto, gente que me deja mi espacio cuando me aparto, gente que lo que toca lo convierte en arte, gente que parece que viene de un mundo aparte, gente que sueña, gente que no tiene dueño, gente que no cede ante cualquier adversidad, gente que ve magia en el detalle más pequeño, gente que no pide nunca nada a cambio cuando da. Este es mi homenaje para toda esa gente bonita. Sé que estáis ahí, de norte a sur, de este a oeste, de costa a costa. Yeah. Ilumináis el mundo. Esto no tiene que ver con la edad ni con el físico, de lo que te hablo tiene que ver con lo psíquico, la conexión de lo mundano con lo místico que engloba los conceptos del conocimiento holístico. Las palabras de la gente que me encanta son tan curativas como cuando canto el mantra on. Por dentro somos dioses y el mundo es un panteón, el paraíso ya está aquí si prestas atención. Bendita gente que abre su mente, que es más bien sabia que inteligente intelectualmente, que no guarda basura, no lleva armadura, gente que se muestra pura y que crece espiritualmente, gente bonita que aparece de repente, que no tiene ningún tipo de tabú, gente que agradece el regalo de este presente, gente tan hermosa y tan valiente como tú. Esto es para toda esa gente bonita en todos los rincones del planeta. Siempre estáis ahí, protegiendo la verdad, irradiando luz, sembrando paz. Yeah. Hay gente bonita sin miedo a amar, que difícilmente se va a enfadar, gente que lo que pretende es hacerme reír. Hay gente bonita mirando al mar, dando las gracias al despertar, gente que siempre se alegra de verme feliz. Gente que dice te amo, gente que inspira paz, gente que da las gracias, pura espontaneidad, gente que afronta la vida con positividad, gente que vive en carnavales pero sin disfraz. Hablo de personas que me han inspirado, cuando las voces de mi mente ya se han disipado. Hay gente bonita que hasta en sueños ya me ha visitado, vuestras palabras me han guiado. Quiero proponer un brindis por toda esa gente bonita.
energía sanadora. Gracias por ser y estar aquí ahora. Gente bonita, buscadores de la verdad, llegamos al final de esta aventura llamada Serie Oro, un viaje donde hemos reído, reflexionado y explorado juntos los rincones más profundos del alma y la vida. Cada tema que tocamos fue un pedacito de corazón compartido, una chispa para iluminar el camino. Gracias por acompañarme, por vuestros oídos abiertos y vuestros corazones valientes. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto, porque la verdad siempre nos volverá a unir. Sigan brillando, mis queridos, y que la luz de Serie Oro viva en ustedes para siempre. Muchas gracias.